¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Es lunes, es el último lunes de enero. Es un lunes, pues que ayer en la noche nos dormimos y amanecimos con la noticia de que el presidente de la República también ha resultado infectado de COVID. Suerte y ánimo para él en estos tiempos. Por suerte, creo que después de un año de la enfermedad, los tratamientos son de otra cosa de lo que eran marzo, abril, mayo y junio. Pero al mismo tiempo, también tiene que ver pues con que yo no sé si son nuevas cepas o qué son, pero los contagios están arriba, muy arriba. Las muertes han estado arriba en las últimas 2 semanas. Y tengo esta impresión, Ibabel, pero quiero empezar que entre esta falsa esperanza de la vacuna, y digo falsa porque nos faltan meses para estar vacunados, la hartancia, el cansancio, porque no estamos sufriendo nuestras fiestas de diciembre ya, ¿no? Ya cumplimos más de un mes, ¿no? ¿Cómo entender esto y qué hacer para que los próximos meses no sigan siendo desastrosos como parece anticipar los números que tenemos? Iba a ver. Bueno, pues a mí me parece que sí tenemos que ver a mediano y largo plazo. Habíamos visto que algunos estados han estado buscando comprar la vacuna, también los privados. Evidentemente eso no se puede en este momento, no hay vacunas en el mundo suficientes ni para los gobiernos que ya tienen acuerdos, mucho menos para entidades subnacionales o entidades privadas. Pero eso no significa que no se pueda ir organizando esa estrategia. Yo sí creo que tenemos que, como país, coordinar todas las instancias y sobre todo las entidades gubernamentales que tienen el contacto más directo con la gente, que no solamente son los gobiernos estatales, es más, no son los gobiernos estatales, son los gobiernos municipales y muchas instancias educativas, instituciones de educación superior que pueden ayudar a eso. Creo que sí tiene que descansar el gobierno en una estrategia de esas y la decisión del presidente de la República en una mañanera no es una decisión gubernamental, es solamente un dicho, eso no se ha formalizado y no estamos caminando en ese sentido. Pero rápidamente quiero regresarme al tema con el que empezaste porque me parece fundamental el que hayamos visto que el presidente se enfermó ahora de COVID, porque veo que en la conversación pública hay 3 ejes de esta discusión. Una que tiene que ver naturalmente con el impacto personal, ¿no? La enfermedad personal del mandatario, y ahí pues no hay más que expresar solidaridad. O sea, es ridículo que haya quien se alegre por eso. Pero además en la parte personal también hay que ver el impacto que eso tiene en lo que estás diciendo, que es la estrategia de vacunación que estamos teniendo, porque si bien por un lado puede generar mucha solidaridad, también por otro lado puede generar muchísimo ruido y más oposición a la estrategia de vacunación que ha tenido, no solamente la estrategia de vacunación, toda la estrategia frente a la pandemia, también su discurso, sus actitudes que no han sido las mejores frente a la epidemia. Y luego también ver los escenarios probables, porque tenemos de 2 sopas. No pasa nada y él sale a decir, no pasó nada, no se preocupen, abrácense todos, un poco a la Trump. O que tengamos un desenlace fatal y entonces estamos metidos en un berenjenal. Sí, no sé si el último escenario No creo. no ha pasado. Rafael Pérez Gay. Bueno, yo creo que estamos metidos en una catástrofe de dimensiones descomunales, como probablemente no recordarán los historiadores de México ahora y en el futuro señalarán estas fechas como muy trágicas. Hay ya 150,000 decesos, estamos a un ritmo de 20,000 más o menos contagios al día. Las propias cifras oficiales nos informan de que esos 150,000 decesos probablemente ya estén en el orden de los 200 o 230,000 y algunos estudiosos informan que probablemente esa cifra podría multiplicarse por 2.7, dado que no son solo los muertos por COVID, sino en distintas instancias, aquellos que no pudieron ser atendidos por enfermedades graves y aquellos que no pudieron seguir sus tratamientos. México está en guerra, eso lo dijo Macron hace mucho tiempo y nuestro gobierno no ha querido entenderlo. Ha confundido la política con el conocimiento científico, ha confundido la idea de que esto no es o no fue nunca una pandemia suficientemente grave, con la idea de que se acercan las elecciones y tenemos que ser cuidadosos. En confundir el conocimiento con la política, lo único que ha traído y que nos ha traído son
tragedias, familias destruidas, mexicanos que han muerto en condiciones terribles, los crematorios están al máximo, los sanatorios, los hospitales están ya en el punto más alto, casi no pueden atender. Si uno pasa en un coche afuera de un hospital, como les habrá pasado, es un espectáculo sobrecogedor ver a la gente sentada en sillas con oxígeno. Oxígeno tampoco hay, tampoco se consigue. Todo esto a mí me hace pensar y me lleva a decir que la pandemia ha tenido un error estratégico fundamental. Vimos la película que había pasado en Europa y no tomamos nota. Vimos lo que estaba pasando en Estados Unidos y no tomamos nota. En cambio, lo sustituimos muchas veces por la demagogia y por la ausencia de acciones de gobierno. Sin acciones de gobierno no podremos derrotar a la pandemia y probablemente tendremos un escenario todavía más catastrófico. Hay quien habla ya de que, no lo digo yo, lo dicen los científicos de la Universidad de Washington, de que podríamos llegar a tener 400 o 500 mil muertos ya con vacunación. Esa vacunación que dices bien, Carlos, no existe todavía. Sí, lo de la vacunación, por eso yo hablaba de esta parte de percepción, es decir, pareciera que la apuesta del gobierno a la vacunación, que desde noviembre nos están vendiendo, primero nos ha distraído, pero sí parece una apuesta solo a la vacunación, porque por otro lado no ha cambiado ninguna estrategia con este rebrote mundial desde diciembre, que a nosotros, que es un rebrote desde la meseta. Entonces nuestro rebrote es peor porque nosotros nunca bajamos a números pequeños, pues, ¿no? Sino que es subir y este rebrote que está pasando en todas partes, Ibabel, ¿no? Por eso planteaba esto, si no deberíamos de dejar de hablar de la vacunación, porque falta tanto para la vacunación en el mundo, por cierto, no solo aquí. Es un buen punto. La vacunación, tienes un punto importantísimo, Carlos, y también lo dijo Rafael, es que eso es un tema de largo plazo. Ahorita estamos viviendo en la catástrofe. Quiero añadir a las imágenes que ha traído Rafael, algunas que no están necesariamente en las zonas de hospitales. Fíjate que en donde yo vivo, en la colonia Roma, hay un pequeño local que vende camas de hospital y oxígenos. Es pequeño, es de 30 metros cuadrados y está en medio de restaurantes y cafeterías. Bueno, pues hace 2 días había una fila de 40 personas allí. Ya no estamos hablando solamente de los hospitales. La catástrofe ha llegado a muchas otras zonas. Y dicen bien, necesitamos además una decisión de gobierno. Y la decisión de gobierno no es un dicho en las mañaneras, no es una declaración del presidente de la República o una de Hugo López Gatell. La primera acción de gobierno que necesitamos que se haga ya, por favor, es que se reúna otra vez el Consejo Nacional de Salubridad, en el que participan los gobiernos de los estados y también distintos ministerios, distintas secretarías, quiero decir, porque esto tienen que verlo como el presente, como la catástrofe presente, no como lo que va a suceder cuando nos vacunen en el 2030. Pero nada más, yo quiero meterme eso, entiendo esto que han pedido algunos y tal, pero no es un mero formalismo, es decir, que el Consejo... Te voy a decir por qué. Porque ese consejo es la autoridad máxima. Lo que se diga en ese consejo se tiene que hacer en todos los lugares. En cambio, cuando el presidente dice, sí, compren vacunas, eso no es nada. Eso no es una decisión gubernamental, no está formalizado. Y si el Consejo Nacional de Seguridad lo dice, entonces sí. Lo que diga el Consejo... El presidente no dijo, compren vacunas. Un par de gobernadores irresponsables dijeron, quiero comprar vacunas. Cuando no pueden comprar vacunas, el presidente les dijo, pues vayan y hagan lo que tengan que hacer según la regla, que es ir a COFEPRIS, cosa que no se puede hoy en día. Rafa. Si damos por hecho de que la estrategia desde vamos para un año, ha sido la incorrecta, la idea de la vacunación ocasionó, creo yo, entre la población, la idea de que podíamos descuidarnos. No solo son las acciones de gobierno, hay también una indisciplina social muy seria y la idea de que, bueno, es que ya va a venir la vacuna. Incluso ya veo yo en el periódico que están vacunando. Bueno, entonces a mí me tocará la vacuna en algún momento. Eso es una caracterología psíquica que se le mete a las personas y dice, bueno, ya no me tengo que cuidar. Y por otra parte, el discurso completamente, ¿cómo llamarle? Es un discurso fragmentado en el término psicológico de la palabra, del subsecretario López-Gatell, del presidente de la República, que nunca nos dijeron bien, fueron incapaces de decir el cubrebocas es lo único que tenemos hoy en día. Esa vacuna hoy se llama cubrebocas. Pero si no tienes una política pública seria
única y es fragmentada, lo que tienes es la tragedia que vive hoy en México, que es una de las más grandes que yo recuerdo. Leía hoy en un artículo de Alejandro Ope que ya serán más muertos los de COVID que los de la inseguridad, en México. Claro. Es realmente algo que el gobierno tiene que detenerse y darnos acciones precisas a la población, porque esta es una ciudad en rojo, pero yo lo que veo es una ciudad en amarillo y casi verde. Todo está abierto, el tránsito es el de cualquier día. Entonces es estremecedor salir a la calle y ver que la gente va y viene. ¿Por qué? Porque ya te van a vacunar un día, Carlos. No. Bueno, o lo otro es porque como hemos vivido en el semiconfinamiento más largo del mundo. Es verdad, verdad. Pues ya tampoco la gente ya no puede, ¿no? O sea, en este semiconfinamiento medio a medias en el que vamos a cumplir el 23 de marzo un año, ¿no, Ibabel? Así es, ¿no? Y hay que añadir a lo que está diciendo Rafa del descuido social provocado por la expectativa de las vacunas, lo que tú estás diciendo también, ya la economía no da, ahorita ya llevamos 500,000, en los últimos 2 meses otra vez 500,000 de empleos perdidos y no hay una estrategia sólida para impulsar eso, aunque bueno, dice Tatiana Cloutier que allí va a haber impulso, que me parece que el impulso otra vez son los créditos menos de 25,000 pesos que no le alcanzan a muchas empresas. Sí, a ver, mi única sensación es que es del tal tamaño el problema en el que estamos, que no sé si hoy hay soluciones y que por eso está inercia. Pero ¿sabes qué? Y así seguimos hasta que baje. Puede ser. Pero ¿sabes qué, Carlos? El hecho de que no tengamos solución en este momento no significa que no podamos estar planeando hacia adelante. Una cosa que hizo bien el gobierno de la República fue que cuando no había vacuna ya estaba habiendo acuerdos. O sea, ahorita que no podemos tener vacunación, que no podemos tener dinero para impulsar la economía, ya tenemos que tener la estrategia. ¿Por qué no lo podemos pensar hacia adelante? Hoy no. Ellos hoy dicen no podemos. Yo coincido. Lo que no tienen son vacunas. El problema hoy el problema creció de una forma en que la solución es cada vez más difícil. De modo que... Eso es un poco lo que pienso. El problema fue creciendo, lo dejamos crecer a un grado en el cual la solución hoy es muy, muy difícil. Y cada día lo será más. Rafa, gracias, muchas gracias. Ibabel, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, hasta luego.